Si de adultos nuestra comprensión sigue siendo elemental e infantil, uno llega a conclusiones inmaduras. Es como esta dama que me decía, si yo no hubiese nacido, mis papás seguirían juntos. A lo mejor no. ¿Quién te metió esa idea en la cabeza? ¿Cómo con 40 años, con casi medio siglo de vida, vas a cargar con un estrés así? La comprensión infantil, navegando en la mente adulta, en un adulto lastimado, es peligroso. Porque uno va por la vida como arrastrando cargas que no nos pertenecen. Hay muchos niños que crecieron en hogares destrozados y en algún momento de su vida llegaron a la conclusión de que por su culpa pasó lo que pasó. Por su culpa fue el hogar disfuncional. Y esos conceptos infantiles los replicamos después en nuestras relaciones adultas. Yo sabía que me iba a divorciar porque mis padres también se divorciaron. Como si el patrón viajara genéticamente en la sangre. Como si los errores de los padres necesariamente tienen que repetirse en los hijos. Y esas percepciones y esas conclusiones producen una vida de inseguridad. Uno no se puede parar bien en la vida porque siente que va a repetir lo que le pasó a los padres. Otros arrastramos heridas infringidas a veces por verborragia, por palabras infringidas por otros niños. En nuestro tiempo navegabas en el bullying. ¿Alguien se acuerda de esto, sí o no? ¿Cuándo tu papá te iba a defender de un bullying? Vamos a hablar con la maestra, te cambio de colegio. Mi papá decía, algo habrá hecho. No, pero me dice, defiéndase. Pelee, mi hijo, me decía mi papá. El tema es que yo era peso lástima. No podía pelear con nadie. No era que los padres iban y hacían un escándalo porque hicieron un bullying a mi hijo. Navegamos en el bullying. Y ustedes saben las frases crueles de los niños. Al gordo se le dice gordo, al petizo petizo, al orejón orejón. A mí me decían muerto, cadáver, zombie. Hay días que me levantaba ojeroso y yo era este muerto de ¿cómo se llama? De la película mexicana, la última de Pixar. De Coco. Yo era la vieja de Coco. Yo estaba del otro lado. Era Coco. Decí que Coco no estaba, gracias a Dios. Dios fue afortunado conmigo, fue bueno. Porque si no me hubiesen dicho Coco, me decían de todos los sobrenombres. Y ustedes dicen, te sobrepusiste. Pero me costó horrores. Porque uno después en la vida se para conforme esas palabras que te marcan. Claro, insisto, uno llega a la iglesia y te dicen, no, olvídese de todo, eres nueva criatura, un especial tesoro en las manos de Dios. Sí, pero uno no deja de tener enraizado en la niñez frases, epítetos, adjetivos y esos avatares de la vida, esos infortunios que en algún momento nos redireccionaron, ni hablar de un abuso, ni hablar cuando un ser querido, cuando un pariente querido, entre comillas, te robó lo más preciado que tenías, que no era necesariamente la virginidad, sino la inocencia. A partir de allí, como dijimos hace unas semanas, quedas atascado entre dos pisos. Porque la niña a la que molestan o le invaden su sexualidad, luego se siente una vieja con otras niñas, pero a la vez una niña entre las mujeres grandes, y queda toda su vida sintiendo que algo generó. Más cuando le dicen que se calle para que ni siquiera pueda formar parte de una estadística. Y van por la vida dolidas y llevando esa mentalidad de adulto, esa mentalidad, infantil, a la vida de adulto, que es lo peor. De allí que les cuesta a mucha gente relacionarse con Dios. ¿Cómo puedes hablarle a Dios a una persona que tiene heridas infringidas? Hasta nuestra sexualidad puede cambiar o queda afectada por ciertos incidentes. No podemos desconocer esto. Pero como el tema de este mensaje no es para que nos suicidemos todos en masa, porque me están mirando y diciendo, ay, ¿cuándo nos matamos? La pregunta es, esa es la patología. ¿Cuál es la terapia? La terapia es cómo reconstruimos la vida. Ojalá tuviéramos una máquina del tiempo, yo digo siempre, daría lo que sea por ver a Dante. Cuando tenía 8 años le diría, flaco, todo va a salir bien. Algunos de estos sonsos van a hacer fila para escucharte alguna vez.
Yo le diría, todo va a salir bien, vas a inspirar, vas a cambiar, vas a hablar. Yo le habría resuelto la vida al niño que fui, pero la vida no me da esa chance. No es una película de ciencia ficción donde puedo resolverle la vida. Debía haber confiado en Dios, debía haber escuchado más cuando me decían, basta el día con su afán, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para futuro. Pero como todos, me llené de ansiedad. Y pensé que no tenía lo que hacía falta para salir adelante, para pelear la vida. Podía haber jurado que iba a quedar en la lona. Hoy podría ver a ese niño que fui y decirle, todo va a salir campeón, todo va a salir bien. Mamá va a sanar del cáncer, tu papá va a dejar el alcohol. Daría lo que sea por darle esperanza a ese flaco orejón, Coco. Pero no puedo. Entonces, ¿cómo reconstruyo ahora? ¿Cómo reconstruyes tú la vida? Dios no lo deja librado al azar y Lucas 1:17 dice, y haré volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Entonces, quiero que vean lo que humildemente creo Dios me dijo que te diga respecto a la terapia. Yo tengo hijos, como algunos aquí. Cualquiera de mis hijos lleva mi sangre y se para en mis huesos. Ese hijo es mi boleto para la próxima generación. Es mi chance, mi segunda chance y oportunidad de lograr algunas cosas. Cuando digo lograr algunas cosas no es proyectarme vicariamente en él. O sea, como yo no pude ser abogado, lo voy a hacer que él sea abogado. Porque los hijos son cartas en blanco para escribir. No son cartas en blanco para escribir que uno los hace imagen y semejanza. Los hijos son libros para decodificar. A veces uno quiere escribirlo y decir, vas a hacer así, vas a estudiar esto, vas a estudiar esto, porque yo no pude estudiar y vas a terminar la carrera. Y a veces le damos una carga que el hijo no quiere saber nada. El hijo del padre es actor y el hijo no quiere ser actor. Entonces no son cartas para escribir, sino son libros para decodificar. Pero cuando yo digo que los hijos son una segunda chance, es la oportunidad de lograr lo que no pude tener cuando yo era chico. Sanar a mi hijo, a mi hija, me termina sanando a mí. Amarlo es sanarme. Yo puedo ver a mi hijo simplemente como una extensión, como un producto de simplemente una copulación, nada más. Y tuve un hijo. Hay gente que tiene hijos y que tengan hijos no los hace hombres. Porque un par de testículos también los tienen los animales y no por eso son hombres. Tener hijos es saber que uno puede proyectar en ellos, transmitir, impartir principios, cosas que les van a dejar grabada para siempre. Es darle lo necesario para que alcance su estrella. Es pararlo sobre los hombros y decirle, bueno, vas a empezar de acá, no de acá donde empecé yo. No es que vamos a decirle a los hijos, vas a pasar la misma pobreza que yo para que aprenda. En lo posible tratamos de evitarle que pase o que tenga que transitar las millas que nosotros recorrimos. Un buen hijo recorre una milla menos que el padre, una vuelta menos para dar en las Olimpiadas de la vida. Eso es lo maravilloso, que cuando yo lo sano a él, me estoy sanando yo. Entonces hago todo lo necesario para que él se sienta bien. Él es arcilla moldeable en las manos de un alfarero que es su papá o su mamá. En la Biblia la paternidad divina se ve cuando Dios habla desde los cielos y dice, este es mi hijo en el cual tengo complacencia, cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo. No hay cosa más linda para un hijo que el padre le diga, estoy orgulloso, así tu padre no tenga estudios académicos. No hay ninguna frase que supere a lo que te diga tu papá. Es la aprobación paternal que hace que el chico flaco corra más que el resto de la clase. Es la aprobación materna, bien hecho, hijo, que hace que uno soporte los ruidos extraños de la noche o se aguante los mosquitos en un campamento de verano. Bien hecho. Cuando uno actúa, uno busca entre la multitud el rostro conocido de quien nosotros amamos. Y si ese rostro falta, uno se siente mal. Mi papá nunca fue a verme. Él siempre estaba ocupado. Y yo de tanto en tanto actuaba de soldado
hacía junto a los próceres así y decía: empanada, calentita las empanadas. Yo me sentía Shakespeare, haciendo Shakespeare. Y yo miraba siempre a ver si mi papá y mi mamá venían para que me dijeran: qué negro candombero, nadie te supera. Nunca estuvieron. Pero yo necesité esa aprobación. Yo creo que la estima hasta del Señor se sanó. No sé si estaba mal antes, pero digo, no se sanó, se afianzó. Cuando el Padre dice: este es mi hijo amado. Creo que eso es lo que uno necesita como hijo. Y uno llega a ser padre y dice: a mí nunca me dijeron nada. No te voy a decir que digas amén, pero muchos no nos dijeron nada. Nos robaron nuestros héroes. A muchos nos robaron nuestros padres. O el alcohol, o que se murió, o que se divorciaron. Pero las necesidades de los hijos no cambian. Es doloroso admirar a quien no está. Muchos de ustedes crecieron haciendo deporte con las gradas vacías, sabiendo que no te iban a ver. Otros colorearon sus obras de arte con crayolas, sabiendo que no ibas a poder pegarlo en la nevera ni regalárselo a nadie porque no le iban a dar importancia. Y uno insiste por un tiempo hasta que un día te cansas de danzar solo la melodía de la niñez. Y entonces tiras las crayolas a un costado, pinchas la pelota y algunos compran un arma o se llenan de aparatos tecnológicos, de tablets, de cosas que los conectan con gente que está fuera del hogar. Pero el vacío lo vamos a llenar de alguna forma. Buscamos llenar ese vacío. Porque la imagen de un padre para un niño es el testimonio viviente de lo que puede traer el tiempo. Sí o sí. La imagen de un padre es el testimonio de a dónde nosotros vamos, o de una mamá. El papá es la primera definición de masculinidad que uno tiene. Mamá es la primera definición de feminidad. Y la ausencia de ambos o de uno hace que busquemos llenar el vacío de alguna forma. Y si la iglesia no lo llena, lo llenará la pornografía. Y si la pornografía no lo hace, lo llenará las drogas y los carteles o lo que sea. Ustedes dirán: ¿tan así? Sí, porque uno tiene la necesidad de buscar aprobación. Hay muchas estrellas de Hollywood que necesitan creer que un Oscar sobre la chimenea les va a cambiar la vida. Y un día colocan el Oscar sobre la chimenea, llegan a lo más alto que puede llegar cualquier ciudadano, que es la meca de Hollywood, y no sé qué hay en la cima que los asusta tanto, pero terminan quitándose la vida en una bañera de lujo. Y nos preguntamos: ¿no será que estos niños siguen necesitando lo mismo que nosotros? Nada más que la vida adulta ni los juguetes caros hacen que puedan reemplazar esa ausencia, ese dolor. A mi humilde criterio, yo creo que la ausencia de un padre, la orfandad, se soporta más cuando el papá está bajo tierra. El peor sentimiento de orfandad es cuando tu papá duerme en el otro cuarto y te sientes solo. Cuando no sientes hogar, cuando te sientes un corazón sin techo, eso es lo más duro. Dos maneras de ver la vida cristiana, la vida espiritual. Y es pensar: bueno, porque voy a la iglesia o porque creo en algo, automáticamente, ¡pum!, el pasado queda olvidado. Si bien técnicamente para Dios es así, el problema es que nosotros seguimos lidiando con el pasado. Y de allí que cada domingo, por lo menos durante los últimos, Dios nos viene hablando de sanar esas heridas. El domingo pasado yo les decía una frase que acuñó mi mamá: que ninguna herida tapada cura bien. Aunque uno le ponga una curita, un apósito, ninguna curita tapada finalmente se va a sanar, porque empieza a ponerse pútrida, porque se empieza a infectar, y eso también va para todos los órdenes de la vida. Creo que cuando uno se reconcilia con sus heridas, con sus laceraciones, con lo que ha pasado, tiene oportunidad de sanar. Lo cierto es que cada adulto, cada ser humano que transita la vida adulta, la adultez, no deja de ser otra cosa que el niño que lo precedió. Es algo que no podemos olvidar. Y es algo que me interesa mucho recalcar, porque tiene que ver con nuestra sanidad interior, con nuestra autoestima sana, que es la única manera que uno puede hacer para amar a Dios. Sanarse para de ese modo amar al prójimo y amar a Dios, si no es imposible. Entonces siempre la edad adulta está enraizada en la niñez.
en cosas que nos pasaron, las buenas, las malas, los buenos recuerdos, los no tan buenos. Las disfunciones adultas han sido modeladas, han sido influenciadas por los tutores, por la presencia o por la ausencia de nuestros padres. Fuimos modelados de alguna forma. Yo mantengo esa opinión porque no dejo de ser el niño que fui en un cuerpo de adulto. O sea, soy un niño que creció como la mayoría de los que estamos acá. Y la ausencia, la presencia paternal determina de alguna forma nuestra manera de pararnos en la vida. Lo que hacemos está confirmado por sociólogos, por psicólogos, que cualquier cosa que uno haga en la edad adulta como un patrón, de una manera repetitiva, tiene que ver con una raíz de la niñez. Y yo ayer, mientras que escribía este mensaje, yo pensaba ¿qué habrá pensado? ¿Qué recuerdos obsesivos de la niñez habrán atormentado a Adolfo Hitler, por ejemplo? Sin ánimo de justificarlo, nunca justificaría a un genocida. Pero me pregunto si alguna vez cuando niño hubo algo, un punto de inflexión, un quiebre, que después devino en el adulto que todos conocimos. Quizá no, pero digo, ¿qué recuerdos de la niñez tendría? ¿Qué crianza? Y así como pienso de él, pienso también qué afectó la vida de Martin Luther King, de Abraham Lincoln, por mencionar figuras épicas de la Unión Americana, que habrá delimitado, programado la vida de Mahatma Gandhi, que habrá hecho que Nelson Mandela fuera quien es, luchando con el apartheid, luchando con tantas cosas que estaban enquistadas en el mundo, y el mundo nunca va a ser igual, nunca será tal como lo conocíamos después de Mandela. Pero ese Mandela alguna vez fue niño, y si uno investiga arqueológicamente en sus biografías, descubre que eran niños algunos que sufrieron, otros que se crearon sin padres, algunos capitalizaron el dolor, usaron el dolor para bendecir a otros. Otros salieron a la vida enojados, heridos, víctimas también, pero a herir a otros para cobrarse de alguna manera lo que suponen que la vida les debe. Lo cierto es que yo creo más que nunca que la presencia de un padre, de un tutor, de una tía, de una abuela que nos haya criado puede originar en nuestras mentes, la presencia o la ausencia, un pensamiento recurrente, un pensamiento obsesivo. Si un padre nos abandonó, si una mamá se fue de la casa, hay un momento que el niño piensa, a lo mejor yo hice algo para que esto ocurriera. Yo nunca voy a olvidar que estábamos en una consejería y la dama me dice, bueno, mi esposo nos abandonó, resulta que era un mujeriego, borracho, un día lo descubro con otra mujer, etcétera, etcétera. La cosa es que me cuenta que el matrimonio estaba irremediablemente roto. Y dice, aunque él intentaba ser buen padre, a mí no me sirve eso, si no puede ser un buen esposo, así que decidimos que hemos de vivir separados. Y el niño estaba aparentemente como jugando con un celular, y luego el niño me dice, ¿yo podría hablar con usted? Así que le pido a la dama que me deje a solas unos minutos con él, y el niño me dice, mire, yo no sé qué contó mi mamá porque no prestaba atención, pero la culpa que papá se fue es mía. Porque siempre me decía que acomode los cajones, y él me decía, un día no me vas a encontrar más. Así que un día agarró y se fue. Tiene que ver con mi desorden. O sea que el chiquito se había hecho cargo de lo que había ocurrido en el matrimonio de sus padres, cuando él era simplemente una víctima pasiva. Y yo digo, suficiente estrés tiene un niño con la vida de infante como para que encima tenga que cargar con la culpa de algo que él no pidió, que él no generó. Ahora ustedes dirán, bueno, ese niño tarde o temprano se va a dar cuenta que su padre no se fue necesariamente porque él no acomodaba los cajones. Sí, algunos sí. Otros crecen, pero se vuelven gente más pequeña. O sea, se vuelven adultos, pero su manera de razonar sigue siendo infantil. Claro, ese niño cuando sea grande lo más probable no es que diga, se fue porque yo no acomodaba los cajones, pero en el subconsciente lo más probable es que quede una mancha de culpa. Sí, yo algo tuve que ver. ¿Por qué lo sé? Porque también alguna vez hablé con una mujer de 40 y tantos que me dijo, ¿sabes? Yo creo que si yo no hubiese nacido, mis papás seguirían juntos.
Porque mi mamá me confesó que fue el embarazo el que hizo que ellos se pelearan. Y esta dama cargaba con una culpa de haber nacido, lo cual es una crueldad absoluta. Y esos procesamientos mentales que uno mantiene de adulto, esa manera infantil de pensar, es la que hace que nunca podamos sanar la estima. Entonces un día el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, le dice en Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y entendía como niño. Mas cuando fui hombre, dice el apóstol Pablo, dejé lo que era de niño. Él hace especial, le pone un especial interés casi quirúrgico a las tres palabras. Él dice, yo hablaba, pensaba y entendía como niño. Lo cual está diciendo que cuando afrontó la vida de adulto, cuando hizo el crossover, cuando cruzó a la vida de adulto, dejó de hablar, de entender y de pensar como un niño. Yo hablaba cuando era chico. Mi madre me escuchaba muy atentamente cuando yo hablaba, lo cual era un lujo en nuestros tiempos. Acuérdense que yo nací en el siglo pasado. Algunos dicen, los millennials. Yo no soy millennial, yo soy sesentennial de aquel tiempo. Y había algo maravilloso que hizo especial a la vieja, es que ella me prestaba atención. Y eso honraba mi opinión. Ella decía, a ver, Dantecito, contame. Y eso hacía que honrara mi opinión. Yo tenía alguien que me escuchara. Porque provenimos algunos de una generación donde los niños no podíamos hablar. No hable, que están hablando los adultos, decía la vieja. Como diciendo, tu opinión no importa. Están hablando los adultos, vaya para afuera. Entonces yo entendí que mi opinión no valía, para mi papá no valía, pero mi mamá de tanto en tanto enriquecía mi autoestima, porque me decía, ve, Dantecito, contame. Y me hacía creer que mis ideas eran importantes. Como les dije, mamá tenía 6º grado de la escuela primaria, pero no por eso dejó de ser autodidacta. Entonces tenía toda una biblioteca en casa que nos puso a disposición. Y estaba Charles Dickens, Mark Twain, Emilio Salgari. Y ella decía, lean todo, con voracidad, ficción, ensayos, todo, libros de química. Y era lo único que había en casa, no había iPad, no había conexión satelital. Entonces leíamos con voracidad, con desorden. Y ella decía siempre, ahora quiero que me relates un propio cuento. Contame un cuento mientras que yo lavo o plancho. Y entonces mi capacidad narrativa empezó a desarrollarse. Yo decía, había una vez un niño muy pobre, que el padre no le compraba nada, pero la madre le compró una bicicleta. Yo, para ver si se sentía aludida la vieja. Nunca se dio por aludida, siempre parece era ficción. Pero mi mamá era el mejor público para contarle un chiste, por ejemplo. Entonces yo le decía, mamá, te voy a contar un chiste. Y la vieja se reía antes, le digo, pero no te lo conté. Le digo, no, pero va a ser gracioso. De allí yo, que en toda la oratoria no dialéctica siempre pongo una humorada, porque siempre siento que mamá se sigue riendo. Mi mamá no importaba la narrativa. El saber que era un chiste ya se despanzurraba de la risa. Y a mí me gustaba. Entonces cuando no tenía chiste los inventaba. Y ella, aunque el chiste era pavo o chistonto, hacía que se reía. La cosa es que yo sentía que cuando hablaba mi opinión era valorada. Jesús se pasó hablando 7 días sin parar, se metió en el templo y hablaba con los maestros de la ley. Tenía unos 12 años. Y dice la Biblia que los eruditos no podían creer su respuesta en lo que él hablaba. Así que creo que eso sana la estima de un niño cuando puede hablar. Y Pablo dice, yo hablaba como niño. Pero lamentablemente muchos de nosotros no fuimos escuchados. Cuando hablábamos no importaba tanto nuestra opinión. Y eso no es lo importante en sí o lo más grave, sino que algunos han perdido la capacidad de comunicación. Entonces cuando uno se hace adulto ya no habla. Y empieza un poco a parecerse a aquel padre que tampoco hablaba. Algunos perdieron la capacidad de comunicarse. Yo digo siempre que las mujeres celebran su feminidad. La celebran porque se cambian los maquillajes, se ponen esto. Y los hombres a veces no celebramos nuestra masculinidad. Somos aburridos. Creemos que eructar y tomar cerveza nos puede hacer machos.
Sin embargo, no es solo eructar, es decir, bueno, yo tengo que crecer intelectualmente, espiritualmente. Lo cierto es que en algún momento perdemos la capacidad de comunicarnos porque nos dijeron, cállese de boca, quédese quieto, no hable. Y eso se nos va metiendo en nuestro corazón y un día perdemos la capacidad de decir lo que nos pasa. Se nos graban frases, los machos no lloran, no lloren. Entonces nos marcan la manera en que hablamos o no hablamos cuando éramos niños. Yo estoy seguro que si mamá no hubiese sido mi primer público de uno, yo estoy seguro que no estaría hablándoles a ustedes esta mañana o esta tarde. Estoy convencido, no hubiese desarrollado mi capacidad narrativa. Y aunque no era un orador a los 8 o 9 años, yo sentía que a alguien le interesaba lo que yo podía decir. De otro modo me sentía que no tenía voz, que no podía comentarle a nadie. El apóstol Pablo sigue diciendo, no solo hablaba como niño, sino que pensaba como niño. Y esa también es una declaración poderosa, porque para lo que un niño puede ser normal, para un adulto puede resultar, si sigue pensando como un niño, algo fatal. El hombre que crece o la mujer que crece y sigue siendo un niño, lo único que cambia es el precio de sus juguetes. Pero tiene juguetes más caros. No tienen que decirme que sí, ni me hagan así con la cabeza como pasó en el primer servicio. Pero díganme, mujeres, y a veces no miran a su marido y dicen, pero este no creció. Cuando se pone caprichoso, y no una vez, sino cuando tiene un patrón de capricho. Que yo quería, no voy a comer eso. Decís, señor, te lo llevas o te lo mando, ¿para qué vive este? ¿No? Y también pasa con las mujeres. Tampoco le quedó grande la yegua. Podemos hablar de la yegua también. Las mujeres también. Hay mujeres que, aunque se visten con tacos altos y usan rímel y maquillador y bolsos caros, siguen ocultando una niña caprichosa, donde cree que el marido o el esposo le tiene que dar, o el novio, todo lo que papá me daba. Y hay personas que son así, no crecen nunca. Piensan como niños a pesar de que tienen un cuerpo adulto. Y cuando sienten que son niños y que se merecen que le pasen las cosas, empiezan a veces las adicciones, el querer llenar ese hueco de alguna manera. El bebedor social, el que toma alcohol en demasía y se emborracha, hay que llevarlo entre 3 o 4 porque en una fiesta de gala se emborracha, es lo mismo que el pordiosero que toma tequila o cualquier bebida fuerte envuelto en una bolsa de papel. Lo que cambia es el precio del juguete, pero los dos son adictos, los dos están necesitados, el uno como el otro. Uno paga más caro su juguete, pero al final ambos fracasan en el escape de no afrontar la vida adulta. Por eso Pablo decía, yo hablaba como niño, pensaba como niño. Y lo tercero, lo que más me llama la atención, que dice, yo comprendía como niño. Hay una versión que dice, yo juzgaba como niño. Porque el comprender es como... la comprensión es el proceso digestivo de la mente. Cuando uno, lo que al principio pensaba, ahora lo transforma en una conclusión. Uno comprende como niño. Miren, escuchen esto. Si tienes aliento, si vives, quiero que aprendas esto por tu salud mental, emocional y espiritual. Nos vamos a decepcionar. La gente decepciona. ¿Por qué? Porque nosotros decepcionamos. No se puede vivir diciendo yo amo al que no me decepciona. ¿Quién puede tener un amigo que diga a mí nunca me decepcionó? Te va a tocar que a las 3 de la mañana quieres hablar y el amigo te dice no puedo hablar, estoy con mi mujer. Te va a tocar que necesitas que tu amiga viaje y te dice no puedo, ahora no tengo dinero. ¿Qué sé yo? Desde eso a decepciones más profundas. No hay gente que busca iglesia donde busca un pastor que no me decepcione. Yo te digo, está fregado conmigo porque yo te voy a decepcionar. Hay cosas que no te van a gustar. En vez de buscar amigos, pastores, iglesias que no nos decepcionen, tenemos que convertirnos en personas que no decepcionamos. Tú dices, voy a la iglesia esa y nadie me saludó. Hay gente que no viene porque es una iglesia muy grande y nadie te saluda. Y bueno, necesitamos un saludador. Párate como el Papa Francisco, así, ¡ey! Saluda. Capaz que cambia la atmósfera.
Uno tiene que decir, voy a aportar, en vez de quejarse, que no nos conozcan por todo aquello a lo que nos oponemos, sino por lo que proponemos. Porque el pecado de omisión, de omitir, es peor que el de comisión, el de cometer. Cuando uno omite dar, cuando uno omite amar, no, es que a mí me van a herir, y sí, amar duele. Si uno quiere resucitar una relación muerta, va a doler, vale la pena la resurrección. No podemos permitir que las heridas superen nuestra decepción, porque vamos a morir solos, amargados, intransigentes, inflexibles. Uno tiene que decir, bueno, ¿quién tiene padres perfectos? Si alguien tiene un papá perfecto, vení que te oro por el Alzheimer, porque no te acordás. ¿Quién dice mi papá, un prócer, mi mamá? ¿Qué papá es perfecto? ¿Quién tuvo? No fueron perfectos porque tú no eres perfecto como padre. ¿Quién tiene hijos perfectos? Hay un momento que tener 5 dedos en cada mano no es perfección, es ser normal. Después los hijos van creciendo, uno los cría como puede y no hay hijos perfectos. Mire, cuando mi madre partió a la eternidad, yo aprendí que los muertos no hablan, no pueden escuchar. Recuerdo que tenía 1.000.000 de interrogantes sin resolver en mi corazón. Y lloré, a pesar de que ya tenía muchos años de vida, lloré por las preguntas que quería hacerle. Lloré por los bisnietos que ella nunca iba a poder ver. Lloré por mi padre, que sabía que no se iba a volver a casar. No por una decisión de mi padre, porque si no, nadie aguanta a mi padre como mi mamá. Y a pesar de los defectos de mi madre, yo lloré por sus intentos de proveer, de amarme, de protegerme, porque fue la primera persona que me escuchó. Y yo recuerdo que ella me aplicaba la ley fría, ella era Miss Freezer. Y cuando yo no pude terminar en la escuela secundaria, mamá dijo, ¿sabes lo que me duele? Me duele esto, desgraciado. El desgraciado es que me había caído de la gracia de ella. Me duele que nunca vas a colgar un diploma en la pared. Y vas a tener que romperte los dedos como tu padre para trabajar. Y 3 días sin hablarme, porque la vieja era así, era Putin. Fría. Putin, así, no te hablaba más. Entonces, 3 días sin hablarme la vieja. Y yo dije, algún día voy a colgar un diploma, pero claro, no había cursos de internet, no se había inventado el internet. Y la vida, la providencia divina hizo que me dieran llaves de la ciudad, reconocimientos, doctorado. Gente siempre inconsciente que anda dando esas cosas. Entonces cuando las empecé a colgar en la pared y me hice toda una oficina, dije, la voy a traer a la vieja y le voy a mostrar a la oficina y decir, métete ahí y lee los cartelitos, ahora vengo. Toma, para que aprenda, para que me diga, ¿y ese? Acá está el nene. Te dicen, pero grande, ¿querías eso? Sí, porque de alguna forma yo quería decirle, mirá, Dios, la vida me permitió tener lo que no me pudo dar académicamente una escuela, un colegio, ¿no? Pero me di cuenta que cuando quise hacer eso, mi mamá ya empezó a ver me empecé a ver que su senilidad avanzaba, que devariaba, que preguntaba cosas venidas de la nada, que el Alzheimer empezó a cobrarse su víctima y su cerebro ya no era el mismo, y una mujer que leyó tanto y hacía crucigramas y parecía tener respuesta de todo ya no escuchaba, ya no podía hablar. Así que un día recuerdo que supe que se fue, aunque estaba en la otra punta del mundo, aunque estaba en Argentina. Era una hora silenciosa y quieta de la madrugada, de marea baja. Y yo supe que ella se estaba yendo porque sentí como que se acercó a la cama y me dijo, Dantecito, como cuando me llamaba para ir al colegio, pero esta vez era para despedirse. Así que le dije que entre nosotros no había cuentas pendientes, que le agradecía que ella fue la primera que me escuchó, que de alguna forma le agradecía que eso me paró ante un gentío en mi vida adulta, y una vez que no teníamos cuentas pendientes entre los dos, la dejé ir,
le deseé buen viaje. Y ya a la media mañana, cuando alguien por las redes sociales me daba el pésame, yo supe antes, 2, 3 horas antes, que ella se había ido, había partido la eternidad. Mi mamá peleó todo lo que pudo y cuando la pelea era desigual, entera, se fue. Decidió no pelear más. Ahí es cuando entendí que ya no puedo hablar más con mamá hasta que me la encuentre en la eternidad. El gran ausente es mi padre, o lo fue, quien sigue vivo. Por eso digo que el peor sentimiento de orfandad no es cuando dices yo lo vi partir, porque ya está, mal o bien, se fue, como la brisa que tocó tu cara esta mañana, se fue. El tema es cuando está vivo. Yo siempre fui envidioso, y no voy a decir santamente envidioso. De esos equipos de padre e hijo, de esos padres que se revuelcan en la alfombra con sus hijos, le hacen cosquillas en la panza porque no lo tenía. Hubiese dado cualquier cosa porque mi padre jugara conmigo. Y cuando yo veo un padre malo, bien, sexagenario, septuagenario, que tiene sus orejas grandotas, porque vieron que cuando nos vamos envejeciendo las orejas nos crecen como los cocker. Uno escucha menos, pero la oreja se va agrandando. Y otras partes que no te voy a contar, porque también se van agrandando, no sé para qué. Y a mí me dan ganas de decirle, no importa, eres bendecido, que lo tienes. Porque el verdadero ausente no es el que murió, sino que no importa cuán deteriorada pueda estar la relación con tu padre o con tu hijo, yo creo que si uno encuentra la manera de resucitar eso, uno también deja de llorar, uno se sana a sí mismo. Yo por lo menos tengo recuerdos con mi padre, pero hay algunos que jugaron toda la vida en los campos de fútbol de la vida y nunca vieron entre las gradas el rostro que les gustaría. Yo he estado ante un gentío en un estadio, te confieso, yo una vez le dije a mi papá, papá, esto va a sonar muy argentino, muy petulante, pero te lo voy a contar cómo pasó. Porque era la manera que mi papá entendiera, aunque ustedes lo tomen como falta de humildad. Le dije, papá, voy a hacer un evento, un show en River Plate, en el Monumental, el estadio más grande de Buenos Aires. ¿Y es lejos? Es como media hora de acá, pero te llevo. Ah, muy lejos, hay que estar parado. Papá, River lo llenaron los Rolling Stones. ¿Y U2? ¿Quién? Peor todavía. Billy Graham. Y yo voy a estar ahí. La gente va a llenar el estadio para escucharme hablar. ¿Y no van a sacar fotos? Sí. Tráeme una foto, me dice el viejo. Uno puede escuchar el rugido de la multitud, pero uno extraña un rostro. Ahora usted dice, bueno, yo también, a mí también me pasó. Un día dice David, el rey David le dice a Jonathan, mañana es nueva luna y serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Primera de Samuel 20:18. Entonces yo pienso que si uno puede llenar el asiento vacío de la vida, tiene que hacerlo. Aunque tengas que desintoxicar a tu papá para que te escuche un rato. Daría lo que sea por 5 minutos con la vieja, pero no con Alzheimer. Porque los últimos años me decía, ¿fuiste a la escuela? Mamá, ya no vi más. Abrigate. ¿Fuiste a la escuela? Se ve que cuando yo no le colgué el diploma, dijo, a este lo meto en la escuela y lo dejo encerrado ahí. Yo daría 5 minutos para contarles que la vida me trató bien, que Dios fue fiel, que sus libros ayudaron, que tenía razón, que ser autodidacta, que la neurogénesis nunca se detiene, que uno siempre puede aprender, que uno no termina de aprender cuando cuelga un diploma en la pared, uno va por la vida como un aprendiz. Uno puede sumar inteligencia, sumar intelecto. Yo quisiera decirles tantas cosas, supongo que esas pláticas las tendré que tener en el cielo, pero no daría cualquier cosa por charlar eso aquí. Pero a veces siento que no puedo y mi papá tampoco porque está internado y porque cuando voy, él quiere hablarme de que el otro hermano que no me visita y tu hermano no me visita. Hace poco fui y tu hermano no me visita y los nietos, papá, estoy acá, yo sí estoy.
Pero tu hermano es un desgraciado, no sé quién lo habrá parido y ustedes lo parieron. Y le digo, pero acá estoy. Ajá, Ay, tu cuñada, lo que es papá. Porque yo sabía que si lo sanaba, me estaba sanando yo. Entonces, si tu padre está vivo, encuéntralo. Y si tu padre ha muerto, sé padre para tus hijos. Siempre se puede enmendar. Sé madre para tus hijos. Dale lo que te hizo falta. Dale lo que te hizo falta. A veces uno se va mirando al espejo y se va convirtiendo en ese hombre que no quiere ser o en esa mujer que no quiere ser. Hay mujeres que dicen, ay, cada vez me parezco más a mi madre. Y sufren. Pero no solo porque te daste la sentadera, sino porque te vas pareciendo en el carácter. Y a veces yo me encuentro repitiendo frases de mi papá que me hielan la sangre. Y entonces, en vez de decir, bueno, yo me parezco a mi papá y que... En vez de decir eso, digo, no, yo voy a retener lo bueno, la cultura de trabajo, los valores, pero lo malo lo voy a cambiar. Entonces, a lo mejor hay gente que dice, yo ya no tengo mi papá. Bueno, no tengo mi mamá, pero tienes hijo. Si no tienes padre, puedes ser padre. Convertirte en todo lo que deseaste tener. Darle a tus hijos lo que perdiste. Liberarte de llorar por los divorcios, por los abusos y abrir los brazos a tus hijos. Y cuando hablo tu hijo, es tu hijo. Este mensaje yo lo llamé aún eres mi hijo, porque el hijo puede estar muriéndose de sida, haber cambiado de sexo, ser presidente de la república. Sigue siendo tu hijo. Es tu hijo y lo va a ser siempre. Es tu hijo. Porque a veces está la bobería de pensar, sí, pero ahora que estás, ahora que es homosexual, ahora que cambió de sexo, no sé, primero que cambie tu hijo. Si no abraza, no se sana, no cambia el dolor, lo que puede traer, que es mucho más que su elección sexual, o lo que ha hecho con la vida, o el despadre que ha hecho. Porque puede ser que tu hijo sea despadroso, pero eso no lo heredó de los indígenas, Eso no vino de los mayas. Cuando el hijo pródigo se levantó de comer entre los cerdos y dice, voy a volver a mi papá, a mí me sorprende que en la historia de Jesús su papá nunca le dije, te lo advertí. El viejo estaba allí, artrítico, cerrando los ojos, mirando calle abajo. No había un solo día que el viejo no veía a ver si un día el hijo que dilapidó la fortuna iba a volver. Y la historia dice que cuando el hijo viene maloliente, mugriento, de estar apacentando cerdos, un hato de cerdos, a él no le hizo falta muleta ni andador, saltó la reja y se fue corriendo a abrazar al hijo. Dijo, tonto, eres mi hijo, y lo abrazó, no necesitó nada. Hay tiempo que es momento, temporada de abrir los brazos, hombre. Hay momentos que hay que abrir los brazos, mujer. Hay que dar la bienvenida a pesar de la falla, de los errores. Que el amor sea más fuerte que las heridas que te separaron. Eso es lo que ha hecho grande a esta congregación. Que el amor sea más fuerte. ¿Sí? Le digo, cuando yo aconsejo a alguien y me dice, no sabes lo que acabo de hacer, yo le digo, pero sabes que Dios te ama, ¿no? No, pero te voy a contar lo que hice porque... Pero no, ahora me contás. Pero estás comprendiendo lo que te digo, Dios te ama. Y de pronto su mirada cambia. Porque a veces pensamos que estamos más cerca de Dios si vamos más a la iglesia, si vamos a la comunión, si vamos a la misa. Y Dios te sigue amando, eres su hijo, siempre. ¿Por qué lo sé? Porque soy padre. Quiero lo mejor para mis hijos, pero si alguno de ellos fallara en la vida, en su moral, en sus principios, yo sería el primero en estar a su lado. Soy así hasta con mis amigos. A veces me dicen, ¿cómo te sacás fotos con ese político corrupto? Porque es mi amigo, que tengo la culpa que se hizo político y corrupto. Es mi amigo. Y los amigos están en las buenas, en las malas, y yo voy. Y aunque me consta que ahorcó a la suegra, con ganas de felicitarlo, yo voy ahí y me quedo con él. Porque es mi amigo.
Y puede divorciarse y le puede ir mal. Yo no busco amigos perfectos. ¿Por qué? Porque si yo no soy perfecto, yo no puedo pedir lo que no ofrezco. Quien quiere ser mi amigo me tiene que querer como soy, con mis argentinismos, con mis errores, con mi intensidad, con mis síndromes. Me tiene que amar como yo soy. Me molesta cuando alguien me dice, cambia para que te acepte. ¿Y por qué tengo que cambiar si no sos la Madre Teresa vos tampoco? Nadie orina agua bendita acá. Entonces, si no orinamos agua bendita, uno no puede pedir perfección al otro. Y el padre, cuando ve al hijo que viene embarrado y lo ve que viene, va volando y lo abraza y le dice, quiero que vuelvas a casa. No le pregunta nada. Y siempre me dije, ¿por qué no le dijo, te lo advertí? ¿Por qué no le dijo, yo te dije? Porque yo te lo dije, se merecía. ¿Qué hubiese dicho una madre? El hijo viene y te dice, mami, dame todo lo que me corresponde y me quiero vivir solo. No quiero que me atiendas más ni me controles, voy a vivir solo. Y dice, anda, lávate los calzones solo, anda, ya vas a volver. No te necesito, ni un huevo sabes hacerte. Y se va. Y la madre lo aspira porque lo ama. Sabe que el hijo la va a necesitar. A los 3 meses vuelve, ma, ¿te quedas callada? Ay, las Teresas Calcuta. Ay, no, yo la amo. ¿Te quedas callada? No. Mira, ahora que te bañaste, quiero que hablemos. Te lo dije, es como un placer que le sale de acá. Hasta que no lo vomite, ella no va a estar bien. No estoy dejando exento a los varones, pero digo, las mujeres, yo porque tuve mamá, son así. Te lo dije. Porque aparte son profetas, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, te vas a romper la cabeza y cómo me voy a reír. Y claro, Walter Mercado, reencarnado. Y en la parábola de hijo pródigo, el padre no se regala, él te lo advertí. Ni él te lo dije, ni pasa nada. Va y lo abraza. ¿Qué sabía el padre del hijo para decirle te lo dije? ¿Qué sabía? ¿Qué es lo que sabía? Que yo no sé en la historia. Yo no sé. Bueno, me costó dislucidarlo, pero creo saberlo. Creo que, a pesar del cabello mugriento y del olor putrefacto del muchacho, se le colgó del cuello porque él sabía que cuando tocaba a su hijo, se estaba tocando a sí mismo. Ese viejo no tendría seguramente un padre vivo. Y estoy seguro que le quería dar al hijo lo que él no tuvo. Y estoy seguro que él habrá recordado los propios errores que él cometió cuando joven y su padre capaz que no le perdonó y nunca lo recibió. Y en lugar de que ese patrón genético viajara en la familia y él le hiciera a su hijo lo que le hicieron a él, un día decidió revertir la maldición y lo abrazó. Y el hijo dice, papá, huelo mal. Ahora eres mi hijo. No sabe lo que me mandé. Aún eres mi hijo. ¡Ey! ¡Fiesta! Un cordero, preparen algo, un asado argentino. Y vino de Mendoza, Argentina, porque en la Biblia cada vez que habla de vino argentino. Sépanlo, se los regalo de parte del corazón. Y preparen porque mi hijo ha vuelto. Se había perdido, pero sigue siendo mi hijo. Así que, mi querido, yo quizás no sé si tienes papá vivo o no, o si eres padre, pero de algo estoy seguro, eres hijo. Lo que puedes no tener es un hogar. Puede que seas un corazón sin techo que navega
a los 40, a los 50, a los 60 y quiero decirte bienvenido a casa. Aún eres mi hijo, aún eres hijo de Dios, aún puedes sentarte a la mesa. No saben cómo me cambió a mí la vida cuando empecé a ver a Dios así. Porque la religión me ponía un montón de condiciones. Bueno, si vas a hacerte cristiano tienes que dejar esto, adoptar esto, cambiar lo otro. Y un día alguien me dijo, no, a ver si nos entendemos. Dios te ama porque eres hijo. Dios te ama lo que sea. Después por amor vas a cambiar. Por amor vas a enmendar. Por amor vas a querer honrar el amor que te dan. Pero la fidelidad no surge como resultado de una condición eclesiástica o de una denominación. El amor y la fidelidad surge a partir del amor, cuando uno se siente amado. Y a lo mejor hace tiempo que extrañas el abrazo del padre, del viejo. El abrazo del que te dice, bien campeón, bien hecho muchacho, bien hecho pequeña. Y si tuviste la fortuna que fue un buen papá, lo recuerdas. Y te hace falta, yo sé, nos hace falta. Pero uno puede enmendar, uno puede llorar en la puerta de la tumba de lo que nos pasó, de lo que pudo haber sido, de la vida que pudimos haber tenido. Ya está. Lo que pasó, pasó, viviste, como digo siempre, como pudiste. Cada uno hizo lo que pudo. ¿Quién es buen padre acá? ¿Quién dice yo soy excelente padre? Nadie. Cuando aprendemos a ser padres somos abuelos. En aprender a vivir se nos va la vida, decía Joan Manuel Serrat. Y yo lo creo. Uno hace caminante al andar. La cosa es que uno tiene que enmendar. Como padre, ¿qué importa si en esta historia eres padre o eres hijo? Trata de enmendar. Porque tus padres, si los tienes, se irán como la brisa de la mañana. Y si tienes hijos, Dios te da una chance. Sé ese cómplice, ese amigo. Por lo menos yo intento torpemente ser el padre que no tuve. Trato que mis hijos encuentren en mí alguien en quien pueda confiar y tal vez algún día ellos hablan de que no lo fui. Pero nunca dirán que no lo intenté. Nunca dirán que no puse cada átomo de mi ser, cada fuero más íntimo de mí en tratar de enmendar. Yo no voy a llorar por la vida, por las cosas que me faltaron, por las tablets que no tuve, por el internet que jamás soñé tener. Yo voy a celebrar que estoy vivo y a tratar de enmendar, de inspirar, de ayudar, de amar. No permitir que mis heridas interfieran en el camino del amor. Mi querido, la vida puede que te haya tratado mal, yo lo sé. Yo desconfío del que no cojea, porque si has vivido lo suficiente tienes cicatrices. Y esas cicatrices de alguna forma hacen al hombre o a la mujer que eres. Lo cierto es que un día llegas y tienes que decidir. Si vivir mirando hacia el pasado, conducir un automóvil, mirando por el espejo retrovisor, seguramente vas a estrellarte. O decir, de tanto en tanto voy a mirar y enmendar. Tus padres no te hablaron, habla con los tuyos. No te amaron, da amor. No te dieron, rompe ese egoísmo dando, porque eso es lo que tú eres. Y si la vida te da esa chance de cambiar, vaya, eres afortunado, eres rico. Porque rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y si tú puedes andar por la vida dando, bendiciendo, enmendando, aunque tengas que hacer yo como con mi viejo, escúchame, estoy acá. Hijo, estoy acá. Es que la vida te da una segunda chance. Dale un aplauso maravilloso al Señor, señores. Entonces ese deseo de agradar a Dios y ganarme su amor comienza con las mejores intenciones, pero termina alejándonos de la gracia. Y la puerta de acceso a la gracia no es la conducta correcta, ni siquiera la santidad. La puerta de acceso a la gracia, anota esto, es el arrepentimiento. Arrepentimiento. Sin excusas. Arrepentimiento sin excusa. Lo hice porque esto era un momento de nervio, lo hice porque soy calenturiento, entiéndeme, Señor. Sin excusa, arrepentimiento. Ese es el password de acceso a la gracia. Lo opuesto al pecado no es la santidad. Lo opuesto al pecado es la gracia. La solución al pecado no está en imponer un código de conducta más estricto, sino en que la gente conozca más a Dios.
Yo periódicamente, como tengo un legalista que quiere salir todo el tiempo, periódicamente recibo la bofetada de Pablo en Romanos y leo, pero estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni el presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Alguien tiene que decir aleluya? ¡Ya va! Y yo le agrego, porque parece que si lo dice Pablo, yo le agrego, ni el fracaso, ni la poca asistencia a la iglesia, ni la poca lectura de la Biblia, ni una vida de oración raquítica, ni el divorcio, ni la traición, ni la negación, ni la duda, ni la inseguridad, ni la culpa, ni la debilidad, ni la mala teología, incluso la pérdida de los estribos, nos pueden separar del amor de Dios para nosotros. ¡Aleluya! No nos va a separar. Él nos ama cuando no nos sentimos amados. Él nos ama cuando no actuamos como cristianos. Porque si amara a los que actúan como cristianos, no quedaría nadie a quien amar. Él nos ama cuando nuestras vidas son un desastre. Y te diré esto, yo no puedo ser tu juez, ni tú puedes ser el mío, nunca. Y cuanto más tiempo llevo en el liderazgo, menos propenso soy de decirle a la gente lo que tienen que hacer, y más rápido soy en limitarme a abrazarlas y escucharlas. Esto me está pasando con la edad, con el tiempo, porque antes yo juzgaba mucho. Así que si lo que buscas es una lista tonta de qué debes y qué no debes hacer para llevar una vida santa, te equivocaste de iglesia. Porque yo no soy lo suficiente inteligente y sabio para decirte qué hacer en cada circunstancia. Pero existe una respuesta sencilla y a prueba de fallos. Funciona en todas las culturas, en todas las épocas, en todas las familias y en todo tipo de personalidades. Jesucristo. Cuando te centras en una persona, cuando te centras en Cristo y no en un conjunto de doctrinas, todas las cosas encajan en su lugar, como un Tetris. Las doctrinas tratan la conducta, no tratan el corazón. La doctrina no modifican las actitudes, pueden modificar lo que hacemos por fuera, pero por dentro no, lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte. La doctrina no sana las incoherencias, las fracturas que se hallan en nuestra alma. En cambio, la gracia es interna, es a nivel corazón. La mayoría de los cristianos entendemos que nunca podríamos ganar la salvación. De hecho, mientras que digo esto, hay gente aquí y en casa diciendo, sí, yo ya lo sé. Yo sé que la salvación no me la gané, es un regalo, es gracia. De allí que hay muchos se enojan cuando yo hago una gira y me dicen, ¿por qué cobra si la salvación es gratis? Por la misma razón que paga la luz, el agua y el gas. Y no le dices al Estado, ¿por qué me cobran? Si Dios me dio gratis la cruz, no me cobre el gas. No va a pasar. Hay que pagar gastos, eso tiene que ver con otra implicancia. Lo cierto es que la mayoría entiende que la gracia, que la salvación es gratis. Fue por gracia y misericordia. Pero cuando se trata de nuestra santificación, es como que nos cambia un chip en la cabeza. Suponemos, erróneamente, que lo que determina nuestra buena relación con Dios, y la relación va a ser buena o mala, es nuestra moralidad, es nuestro desempeño. Quiero que me sigas. Pensamos que nuestra buena conducta genera el amor de Dios y nuestra mala conducta genera el enojo de Dios. Por eso hay tanta gente que deja de congregarse cuando mete la pata. Que es tan ridículo como que un enfermo abandone el hospital porque está muy enfermo. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque no estoy en condiciones de ir a la iglesia. Pero mi hijo, si la iglesia es para gente que no está en condiciones. Esto es un hospital.
Yo sé que hay museos de santos, pero esto es un hospital del alma. La iglesia es para el que anoche metió la pata, para el que esta mañana chismeó, para el que habló mal de mí en la fila. La iglesia es para esto. Bueno, no sé si Dios perdona esto último, pero... Nada, sí. La iglesia es para eso. Pero nosotros entendemos la vida cristiana al revés. Y nos parece atractivo esto de autosantificarnos porque se trata de nosotros. El legalismo alimenta nuestro orgullo natural. Eso hacían los fariseos. Cumplimos todas las leyes. Y le salía al argentino que todos llevamos dentro, ¿no? Rechazar la gracia, rechazar el perdón de Dios, algo tan valioso, y decir, no, Señor, yo mismo me voy a ocupar de ser santo, es lo más insultante que podemos decir. Porque es pensar que Jesús fue torturado, crucificado, para que nosotros después intentemos santificarnos por medio de nuestras insignificantes obras. No podemos abaratar el sacrificio de la cruz intentando reembolsarlo o devolviéndole el favor a Jesús. Bueno, tú me salvaste, pero yo te voy a devolver el favor intentando ser santo. No, uno es agradecido, uno es santificado por gracia, pero no podemos hacer el intento de autosantificarnos. Porque es como decir, bueno, Señor, gracias por salvarme, por perdonarme, pero a partir de este momento yo me encargo. Es una locura. Como si Jesús hubiese pagado el adelanto en la cruz y nos dejó a nosotros las cuotas mensuales. Él dice que el precio fue pagado absolutamente. Todo fue pagado en la cruz. No quedaron cuotas. ¿Estamos de acuerdo? No hay cuotas para pagar. Todo. Pero ¿qué hacemos? Nos metemos en un búnker religioso lleno de reglas, lleno de leyes, a las que llamamos sana doctrina. Y por eso se dividen las congregaciones. Ningún cristiano, cuando entrega su corazón por primera vez a Cristo, tendrá la torpeza o la imbecilidad, me voy a incluir, ningún cristiano tendremos la imbecilidad de decir, yo hice algo para merecerme el favor de Dios. Nadie. Cuando llegamos por primera vez, llegamos destruidos. Señor, perdona nuestros pecados, nos queremos bautizar. Pero yo no he conocido a ningún cristiano que no luche con la creencia que de algún modo su buen comportamiento a partir de ahí es necesario para conservar ese favor de Dios. Yo sé que hay algunos nerviosos mirándome al otro lado diciendo, eso es libertinaje, pero déjenme avanzar. Aquí mismo Univisión me hizo una entrevista donde me dice, ¿tú te basas la vida a través de la Biblia? Le dije, no. ¿Y cómo me han criticado por eso? Pero yo dije, ¿cómo vamos a meter a Dios en 66 libros? Yo no dije, descarto la Biblia. Lo que estoy diciendo es, Dios aún es más grande que el libro. Porque aún la palabra dice, ni aunque se escribieran los libros del mundo, no podrían contener lo que Dios es. Es imposible decir que Dios está circunscripto desde Génesis a Apocalipsis. Dios hace cosas, obviamente no se contradicen, su carácter nunca se contradice, pero Él es más grande. Porque si mi vida está basada en la Biblia y no en Cristo, la Biblia es un sustituto de Cristo. Es bibliolatría. Cuando la doctrina reemplaza a Cristo, es legalismo. Y cumplir las reglas pasa a ser el proyecto de vida para alcanzar la salvación o para retener la salvación. Y dejamos a Jesús otra vez fuera de escena. Porque con tantas reglas, ¿quién necesita a Jesús? ¿Por qué hacemos eso? Porque la gracia siempre nos parece absurda, escandalosa. Hay una frase que decía mi madre, decía, cuando la ofrenda es grande hasta el santo desconfía. Entonces cuando uno dice, ¿dónde está la trampa? Vieron que en todo hay trampa. Cuando alguien te dice, esto es regalado, hay trampa. Siempre. Acceda a esta tarjeta de crédito sin ningún costo, hay trampa.
porque nadie trabaja gratis. Y cuando Dios dice la salvación es gratis, decimos, sí, ¿cómo no? Porque en primer lugar la gracia nos quita el control de nuestra mano. Entonces nosotros tratamos de fabricar una vida cristiana a la que podamos controlar. Y esto sucede en nuestro interior con mucha sutileza, ¿eh? Nadie se levanta a la mañana y dice, hoy me voy a transformar en un legalista. No, es sutil. Nos convencemos que con nuestras reglas honramos a Dios, que le estamos agradando más que nunca. La famosa frase, esto no le agrada a Dios, esto sí le agrada a Dios. Como si fuera un Dios medieval, un Dios griego, que hay que agradarle todos los días y hacer sacrificios humanos porque si no te liquida. Esto no le agrada a Dios, esto sí le agrada a Dios. Y hacemos una lista de lo que le agrada y lo que le desagrada. Y después están los hermanitos, a los que creen que a Dios le desagrada lo que a ellos les desagrada. Ay, hermana, ¿por qué se viste así? Qué triste debe estar Dios. Estás envidiosa, no está triste Dios. Es así. Pero mientras tanto, demostremos que creemos más en nosotros mismos que en Jesús, vamos a ser unos idólatras. Porque a veces suponemos que nuestro servicio a Dios lo va a impresionar a tal punto que nos va a bendecir. Durante la pandemia me cansé de leer textos de gente. No entiendo cómo me enfermé de COVID si siempre lo serví. ¿Desde cuándo tu pago era salud a cambio de servir? Pero desde nuestros púlpitos, eso tenemos la culpa nosotros, los que enseñamos, porque por años desde nuestros púlpitos, en vez de enseñarle a la gente lo que Jesús ya hizo, le hemos enseñado a la gente lo que tiene que hacer para que Dios lo ame, para que Jesús lo ame. En vez de enfocarnos en lo que Cristo ya hizo en la cruz, le decimos, no, ahora usted tiene que cambiar de vida, tiene que empezar a dar fruto. Y a eso le agregamos, venga la reunión del miércoles, la del jueves, la de líderes, al encuentro, al preencuentro, al campamento, a la reunión de liberación de suegra, venga. Y diezme, y ofrende, y traiga las primicias. Cuando creemos que la bendición de Dios depende de lo bien que nos portamos, nos marchitamos. Nos quebramos bajo la pesada carga de la religión. Cuando la vida cristiana se trata de nosotros, de lo que podamos hacer, cómo lo hacemos, nuestro mundo se vuelve pequeñito, pigmeo, enano, asfixiante, nos achicamos y después terminamos haciendo una iglesita de 20 personas mirándonos a ver quién peca y quién cae en pecado para condenarnos. Algunos no se dan cuenta. Pero hasta cuando escriben en las redes me doy cuenta que perdieron la capacidad para bendecir. Lo peor que nos puede pasar, el peor síntoma de lo que es la metástasis del infierno, es cuando ya no podemos bendecir. Cuando lo primero que nos sale de nuestra reacción orgánica es la crítica. Cuando pierdes la capacidad de bendecir, no entendiste la gracia. Hay gente que no puede escribir nada positivo, no puede. Tú pones, se convirtieron tantas almas y pones, espero que le dure y no sea una emoción pasajera y se mueran en el infierno. No pueden bendecir, no pueden ver ni lo bueno. ¿Viste cuando conoces a alguien envidioso y le dices, vine de vacaciones o me voy de vacaciones? Bueno, espero que no tengas un accidente en la ruta y se mueran todos quemados. Tú dices, ¿pero qué te pasó? El espero que les dure, espero que no sea una emoción, espero que no sea solo show. Es la gente que perdió la capacidad de bendecir. Y lo único que les sale de manera orgánica es la crítica. Porque hace tiempo se les apagó la lámpara y no lo saben. Hace tiempo que perdieron la unción, si es que la tuvieron y no lo saben. Es que llevar sobre sus propios hombros la carga de conservar la salvación conduce a la esclavitud, a la frustración, al enojo, nunca a la liberación. Muéstrame a alguien legalista o a un líder legalista y te voy a mostrar a un líder cuyos hijos, te aseguro, no se congregan, cuya familia está dividida. Porque el legalismo hace eso, corroe por dentro. Cuando ves a alguien que castiga
y preguntas, ¿y sus hijos? Sus hijos están perdidos, porque ven la doble moral. Ven que el padre trabaja de castigador, pero en casa a lo mejor es un pusilánime. Y eso es devastador, eso es triste, porque no se vive en libertad. Entonces, cuando tratamos de agradar a Dios, sentimos que Dios nos ama porque obedecemos, que todo depende de nosotros. Pero cuando viene la brisa fresca de la libertad del Evangelio, nos dice que Dios nos amó antes que obedezcamos. Dios ya nos amó. ¿Alguien lo puede comprender de verdad? ¿Sí o no? La religión nos dice que Dios nos amará si somos santos. El Evangelio verdadero nos dice que Dios nos hará santos porque nos ama. No, yo tengo que ser santo para que me ame. No, yo te haré santo a través de mi Hijo, dice Dios. La sangre te dará borrón y cuenta nueva porque te amo. El Padre corre hacia el Hijo pródigo. ¿Alguien lo recibe, sí o no? Ahora, esto no es un mensaje para la gente de allá. Tú eres un legalista, yo soy un legalista. Y necesitamos que el verdadero evangelio aplaste eso en nuestra vida. Y el antídoto contra el pecado no es más doctrina. El antídoto contra el pecado, si alguien dice, ¿cómo hago para no pecar? Es una comprensión más profunda de lo que significa la gracia de Dios. Dios odia el legalismo. La gracia arriesga su reputación al comer con pecadores. Sacrifica su agenda por estar con la gente que sufre. No se distrae con la doctrina y se olvida de la gente. Jesús se juntó con lo que hoy equivaldría a proxenetas, prostitutas, narcos, travestis, aborteros, drogadictos. Porque en la cultura de la época del Medio Oriente, comer con alguien implicaba identificarse con él. Nadie comía con alguien que no se identificaba con su vida. Y la gente se relacionó con Jesús se relacionó con gente que todo judío respetable evitaba. Ninguna persona que se respetara a sí mismo se arriesgaría a hacerse amiga de esa gentuza para que no se los culpe por asociación. Predicarles sí, reprenderlos sí, criticarlos, burlarse de ellos. Incluso se les aplaudiría a los religiosos que se burlen de los pecadores. Pero sentarse en una mesa, intercambiar chistes, disfrutar juntos, eso es quedar pegado. Ahí es cuando decimos, dime con quién andas y te diré quién eres. Como si estuviera en la Biblia. ¿Y dónde está eso? Primera de Montaner, capítulo 4. ¿A dónde está? Pero a Jesús no le importaba el escándalo. Le gustaba pasar tiempo con los pecadores. Era Dios, pero pasó gran parte de su ministerio juntándose con la chusma. Con gente, con personas que defendían el aborto. Hablaba, comía, lloraba con ellos, les servía. ¿Qué dicen los religiosos? Sí, pero cambiaban de vida. No dice, y se levantaron de la mesa y antes del flan con crema ya habían cambiado de vida. No lo dice. Juntaban con pecadores. A algunos les tomaría mucho tiempo. Otros quizás comieron y nunca cambiaron de vida. Porque el Señor nunca, a cambio de una cena o de un almuerzo, implicaba que les iba a hacer cambiar de vida por la fuerza. Pero Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Se rebajaba a su nivel porque ellos jamás podían subir al suyo, como pretendían los fariseos. Sube a mi nivel y Dios te amará. Jesús nunca se dedicó a mostrar lo bueno que él era o lo malo que eran ellos. Él les ofreció esperanza. Era el amigo de personas que estaban dispuestas a admitir que tenían problemas. Si entendemos que tenemos asuntos que no somos capaces de resolver, si hoy mismo decimos yo tengo debilidades que no puedo resolver, hay cosas que me superan, ahí es cuando estás más cerca de Jesús que nunca. No tienes que ser bueno para ser amigo de Jesús. Él no anda buscando gente buena, porque si buscara gente buena no tendría amigos, no tendría a quien amar.
lo que busca es gente sincera y auténtica que abra la puerta del arrepentimiento para llegar a la gracia. La Biblia es clara, vamos a pecar. No es que ya no eres más pecador, todos los días necesitamos un regaderazo de gracia. Y más tarde o más temprano la fuerza de voluntad, la educación, la teología no van a alcanzar. Y Dios no te va a eliminar porque te emborrachaste por mirar pornografía. Y ahora te elimino y te borro del libro de la vida. No. Sí es verdad que el pecado lo entristece, como padres nos entristece cuando un hijo mete la pata. ¿Quién celebra que el hijo está en drogas? ¿Quién celebra que el hijo vino con olor a alcohol a las 3 de la madrugada? ¿Quién celebra que el hijo anda en malas compañías? Ningún padre. Pero díganme si hay algún padre o una madre acá que ama menos a su hijo porque está borracho. Y si ustedes son padres injustos, dijo el Señor, y sabed, hay buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial no se va a compadecer de que estamos en una carne pecaminosa, vivimos en la iniquidad y necesitamos la gracia a diario. Pero nuestra maldad no cambia ni por un solo instante el amor abrumador que siente Dios por nosotros. En todo caso, hace que esté más decidido a rescatarnos. El Señor nunca va a tirar la toalla contigo. Por mucho que escapemos de Él, Él no nos va a dejar. Dios no se va a dar por vencido contigo. Ningún pecador es irreparable o irredimible. Ninguno agota demasiado la línea de crédito de la gracia. No hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda cubrir. El pecado no es un problema para Dios. El pecado no es un problema para Dios. ¿Lo estás recibiendo, sí o no? Así Jesús pudiera decirte una sola cosa ahora, que lo pudiéramos ver. ¿Cuál sería la primera cosa que te diría? Llegas al cielo y te encuentras con Él. Por mi experiencia, la mayoría de la gente espera que Jesús le va a dar una reprensión o una corrección. Pensamos que si Jesús personalmente nos tuviera la oportunidad o se nos acercara para decirnos algo, nos estaría diciendo, ora más. Tienes que dejar de perder los nervios con tus hijos. Te vi esta mañana, los gritos que pegabas parecía que en vez de ir a la iglesia ibas al cabaret. Te vi anoche. ¿Has vuelto a ver pornografía? ¿Qué estabas pensando? Arregla tu vida. A ver lo que te espera, si no. Mi Padre no te lo va a perdonar. Eso es lo que tenemos en el inconsciente. Así oramos. Padre, aquí estoy, inmundo. Creo que si Jesús tuviera una sola oportunidad de decirnos algo, nos diría cuánto nos ama. Hijo, te amo. Dios nos diría, hija amada, princesa. Es lo que Zaqueo experimentó y Mateo. Y la mujer sorprendida en acto de adulterio, hija. Nadie le dijo hija nunca. Es lo que experimentaron un sinfín de pecadores con mala reputación. Jesús nos ama ahora mismo tal como somos. No está de pie gritándonos que trepemos y salgamos solos de nuestro hoyo, que nos limpiemos para ser dignos de Él. Él se abre camino, se mete hasta la cintura en medio de las heces de nuestra vida, llorando con el quebrantado, rescatando al perdido, sanando al enfermo. Y Dios nos regala hoy un nuevo comienzo, otra vez, en un reino lejano, otra vez, con una nueva identidad, otra vez, con una nueva reputación. Una vieja vida borrada, una nueva vida otorgada, las veces que sea necesario hacerlo y las veces que lo necesitemos. Cuando nos entregamos a Cristo, después suponemos y especulamos que la salvación es un regalo, lo entendemos, pero que lo que nos mantiene salvos es nuestro esfuerzo.
Y nunca fuiste menos salvo de la primera vez que Dios te salvó. Aunque peques, aunque te equivoques, nunca fuiste menos amado que la primera vez que Dios te amó. El Señor no ama con el amor que nosotros podemos amar, el amor eros, erótico, el amor fíleo, el amor que uno puede tener por un familiar, que a veces quieres besar a la suegra y otras veces quieres ahorcarla. Aún con nuestros hijos. Hay días que decimos, ¡ay, Señor, me saca de la casilla, me hace acordar al Padre! Bueno, esa variación de amor no las tiene Dios. Él nos ama con un amor que no podemos entender ni vamos a comprender nunca, que no cambia. Se le derrite el corazón cada vez que te ve. Independientemente, que lo entristece el pecado, claro, pero nunca vas a ser menos amados que la primera vez que te amó. Y ese esfuerzo humano por querer ser santo nos lleva al orgullo, porque cuando triunfamos decimos, que yo soy santo, tengo la doctrina. Y cuando fracasamos nos frustramos y ni queremos orar ni queremos venir a la iglesia, porque cuando inconscientemente uno se quiere adueñar de la gloria de la salvación, también inconscientemente nos adueñamos de los fracasos. Muéstrame a alguien que porque pecó lo primero que deja es la iglesia, y yo te voy a mostrar a alguien que cuando intentaba ser santo estaba lleno de orgullo. Porque si la salvación él no se la mereció, tampoco el fracaso tiene que ser como, ¡ay, fracasé! Siempre hemos fracasado, estamos destituidos de la gloria de Dios y por su gracia nos hizo hijos de Dios y recibimos el espíritu de adopción. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Entonces a veces, en vez de descansar en Jesús, que dijo, mi yugo es fácil, mi carga es liviana, nos esclavizamos en la religión. Yo siempre me pregunto, ¿por qué somos tan atraídos por el legalismo? Por esa búsqueda de moralidad propia. ¿Por qué nos atrae tanto? Y a mi criterio creo que es porque asumimos de manera arrogante que nosotros tenemos la capacidad de ser santos por nosotros mismos. ¿Dios quiere que seamos santos? Claro que sí. No estoy diciendo que no. Pero nosotros no podemos ser santos por nuestro esfuerzo. El Señor dijo en el Sermón del Monte, ustedes dicen que el que se acuesta con otra mujer metió la pata. Yo digo que el que mira a una mujer para codiciarla ya pecó con ella en su corazón. Ahí dijeron todos los varones, ¿qué pasó? Si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo. Preferible entrar tuerto que con los dos ojos irte al infierno. Y algunos decían, sí, me voy a arrancar, pero con el otro también me voy a mirar. Bueno, como Jesús le está diciendo, ¿se dan cuenta? Se van a tener que arrancar los miembros. Y aún así van a seguir siendo pecadores, porque la naturaleza, lo que el Señor hizo en el Sermón del Monte es decir, yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a complicarla más. No he venido a decir, soy un Cristo liberal, soy el Dios hippie. No. Esto se va a poner peor. ¿Usted cree que con 613 leyes van a ser santos? No lo van a lograr. Si te hieren una mejilla, pon la otra. Y algunos lo tomamos literal. Lo que estaba diciendo el Señor, ven, es imposible humanamente agradar a Dios. Él dijo, sé perfecto como vuestro Padre es perfecto. Lo que les estaba diciendo, muchachos, muchachas, están fregados. Si no es por la gracia y por mi sangre, no lo van a poder lograr. La gracia nos hace santos. Pero a veces nosotros de manera orgullosa nos aferramos a un versículo bíblico que respalda nuestro conjunto de doctrinas para justificar nuestro legalismo. Y nuestras reglas se convierten en el salvador sustituto. Lo primero que hace el legalismo es generar una sensación de derecho. Eso es el legalismo, una sensación de derecho que nos convierte en personas quejumbrosas. Esto podemos verlo en la parábola del hijo pródigo. El hermano mayor, cuando se entera de la gracia de su padre que le otorga al hijo pródigo, que insisto, que había sido un canalla, en Lucas 15, 29, le dice el hijo mayor al padre,
Fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer nunca tus órdenes. Y no me diste ni un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. Y ahora llega este canalla, este granuja, este botarate bueno para nada, que despilfarró tu fortuna con prostitutas. Y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. ¿De verdad? Yo ni una hamburguesa. Para el cumpleaños me diste pupusas. Hay una versión que dice eso. Y viene este y le das un asado argentino. ¿Qué está diciendo el hermano mayor? Me debes algo. Padre, me debes algo. Yo te serví. Siempre te obedecí. ¿No crees que me debes algo? Exactamente eso a veces le decimos a Dios, me lo debes. Yo te he servido. Yo seguí virgen al matrimonio. Yo obedecí a mi esposo a pesar de que mi esposo me maltrataba. Yo me aguanté a mi mujer a pesar de que mi mujer me engañaba. Y tú me debes algo, Señor. Tú has visto que nunca falté a la iglesia. Somos el hermano mayor. Esto es lo que hace el legalismo a nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Vamos a reclamar. Y siempre en el inconsciente creemos que si hacemos mucho para Él, Dios está obligado a hacer cosas para nosotros. Hasta así oramos, Señor, siempre te he servido. ¿Qué tiene que ver el servicio? Lo que hacemos por gratitud no tiene nada que ver con que Dios nos deba algo. De allí que muchos timadores, canallas, predican que si pactamos, que si reclamamos, que si decretamos, o lo que es peor, traemos una ofrenda al altar, Dios nos debe un milagro. ¿Estamos locos? ¿Cómo Dios nos va a deber un milagro? Voy a orar por los cánceres y los tumores, pero no veo el billetito en el altar. Dios me dice que no ore hasta que no haya... Por favor. No estoy hablando de nadie, estoy hablando del pecado en sí. Y más vale que Dios nos pague rápido, porque trajimos una gran ofrenda. Y si después Dios nos cumple con nuestras expectativas, nos alborotamos, nos ponemos iracundos, nos enojamos y vamos al mostrador del reclamo de clientes. Sí, yo compré un pacto, hice un reclamo al cielo, pacté, decreté, me empoderé y no pasó. ¿Dónde podrían devolverme el producto? No pasa así. Es gracia. El segundo resultado trágico del legalismo es que oscurece la bondad de las buenas noticias, oscurece el Evangelio. Porque hay millones de personas, tanto dentro como fuera de la iglesia, que creen que el mensaje del cristiano es: si te comportas bien, entonces puedes pertenecer aquí. Y ese es el motivo por el cual la mayoría de las personas rechazan el cristianismo. Porque este suele ser más o menos el procedimiento para entrar a la iglesia. Decimos, ven así como eres, tal como eres, corre al altar. Pero después decimos algo como, bueno, a partir de ahora acata las órdenes que te imponemos. Número 1. Número 2, haz todo el esfuerzo por cumplir esas órdenes. Número 3, cuando no cumplas esas reglas, te vamos a disciplinar. Te va a llamar un líder y te va a decir por qué no te estás congregando, por qué no estás diezmando. Número 4, si guardas estas reglas puedes volverte orgulloso como nosotros. Número 5, podrás autonombrarte juez de todos los demás. Número 6, podrás tomar algunas horas del día para merodear las redes como policía de la santidad ajena y criticar sin piedad. Número 7, mira todos los beneficios que hay por ser evangélico. Podrás enojarte con las personas que infringen las reglas, y si tienen otras reglas puedes mandarlos al infierno tranquilamente. Te vamos a nombrar embajador del infierno para que puedas mandar gente ahí. Entonces las personas de afuera detectan ese comportamiento rápido con pretensiones de superioridad moral y dicen, no, esta gente vive juzgando. Ve que juzgamos tantas personas y cuando ven lo orgullosos y jueces que podemos llegar a ser,
no quieren ser parte de eso. La gente está cansada, ya se los juzga demasiado afuera, se los etiqueta y se los discrimina bastante afuera para ir a un club privado donde también se lo va a etiquetar. La gente que he conocido que está cerrada al Evangelio alega que se debe a nuestra arrogancia moral. Que si viene con la falda corta ya se la queremos alargar. Que si viene el muchacho y confiesa que es homosexual, ya queremos reprenderle ese espíritu y que rápido se case con una mujer. Y si viene fumando y con olor a cigarrillo, le decimos, mire, que adentro no puede venir ni con olor. Eso es lo que hace que mucha gente dice, no quiero. El mensaje de que Dios odia el legalismo resuena en toda la Biblia y es un tema importante para el apóstol Pablo. En la carta a los Gálatas, y te cuento, el legalismo insiste en que nuestra relación con Dios se basa en nuestra capacidad de ser buena gente. Y este enfoque siempre se contradice con el Evangelio y Pablo lo derriba en todas las cartas que escribe. Pero en Gálatas 3:2 dice, solo quiero que me respondan a esto, dice Pablo. Es una pregunta retórica, ¿no? Respóndeme. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con la cual aceptaron el mensaje? ¿Cómo puede ser que a veces ustedes creen que el Espíritu Santo vino porque eran buenos? Pablo identifica las obras de la ley con la inutilidad de la carne y dice en un momento, tan torpes son. Otra traducción dice, ¿tan necios sois? Después de haber comenzado en el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? Y yo le agrego, ¿de verdad? Comenzaron en el Espíritu. Señor, gracias por perdonarme. Un día lo dijiste. Y después quieres pagar las cuotas con esfuerzos humanos. Eso lo dice Pablo. Después de haber confiado en la obra de Cristo para ser salvo, ¿confías en tus obras para mantenerte en el camino? ¿Quién dijo? Entonces Pablo nos ayuda a volver a la verdad. La vida cristiana comienza con la obra del Espíritu. ¿Alguien dice amén? Continúa con la obra del Espíritu. ¿Alguien dice amén? Finaliza con la obra del Espíritu. ¿Alguien diga amén? ¡Aleluya! Comienza, se mantiene y finaliza. Y Pablo sigue taladrando con sus preguntas. Y dice, al darle Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de ustedes o por la fe con la cual aceptaron el mensaje? Y continúa, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Y esta libertad no es libertad para bailar, para danzar, para poner panderetas en la iglesia, para que las hermanitas dancen. La libertad incluye, cada vez tengo menos amigos, ayúdenme. La libertad incluye que dejemos la carga de tratar de convertirnos por nosotros mismos en mejores personas. Por eso Pablo ordena con autoridad apostólica, dice, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. ¿Qué es el yugo de la esclavitud? Ay, tengo que ser santo. Ay, pequé otra vez, pastor. 3 Ave María, 4 Padre Nuestro, Santi Pedro Sánchez. Adulteré, 4 Ave María, 5 Padre Nuestro. Maté a mi suegra, un Padre Nuestro. Y Pablo escribe lo que probablemente sean las líneas más implacables de su carta en Gálatas 5:4. Pronuncia esta frase: aquellos que entre ustedes tratan de ser justificados por las obras han roto con Cristo, han caído de la gracia. Fíjate cómo hemos desvirtuado la frase, cayó de la gracia, se divorció, cayó de la gracia, tuvo sexo con la novia,
Cayó de la gracia, lo vi tomando cerveza que no era ni Corona ni Victoria, no eran santas. Pablo dice, aquel que quiera ser salvo por obras cayó de la gracia. ¿No es interesante que este versículo Pablo describa la caída de la gracia no en términos de inmoralidad, sino en términos de legalismo, de creer que no necesitan la gracia? ¿Quieres saber lo que es caer de la gracia? Es no necesitar de la gracia. Has roto con Cristo. Uy, cómo duele. Roto con Cristo. Somos salvos por la gracia, somos santificados por la gracia y somos glorificados por la gracia. Todos creemos que la parábola del hijo pródigo está dirigida a unos pocos que se apartan de la fe. Voy a predicar del hijo pródigo por los que se apartaron, pero está dirigida esta parábola a los millones de hermanos mayores que pululan nuestras congregaciones. Y mientras más reflexiono en el hijo mayor que llevo dentro, más me doy cuenta lo duro que es volver al padre desde ahí, desde sentirse con derecho. Porque volver a casa después de una escapada llena de lujuria a veces es más fácil que volver a casa después de sentir que me forcé todo el día por ser el hijo modelo. Porque el muchacho que está en la porqueriza no le queda otra, o vuelve a casa o se muere ahí. Pero el que se siente con derecho porque sirve a su padre y lo obedece, ese nunca va a estar cerca del corazón del padre. Es muy duro que ese hombre vuelva a los brazos de su padre, porque ya se cree que está ahí. Por eso los pecadores evitaban a los fariseos y viceversa. Porque los fariseos exigían que cumplieran un código de conducta antes de aceptarlos. Entonces, desde la superioridad del púlpito predicaban al pueblo normas de conducta que ellos eran incapaces de cumplir además, Marginaban a aquellos que necesitaban ayuda. Ahora, Jesús no hacía la vista gorda con el pecado. Decía, vete y no peques más. Pero no descartaba a los pecadores. Y la Biblia muestra que los pecadores se sentaban a la mesa con él, pasaban horas escuchándolo, hacían preguntas, reían, lloraban, quedaban cautivados por su compasión, emocionados. Jesús los dejaba pertenecer mucho antes de creer, mucho antes de guardar la doctrina. Una vieja vida borrada, una nueva vida otorgada. Y yo he tenido muchos encuentros con el legalismo en estos años, pero nunca pude encontrar en la Biblia una sola palabra acerca de la música rock, el largo de las faldas, el baile, los Simpsons. Es más, la prohibición absoluta de beber alcohol me pone al lado de Juan el Bautista, en lugar del lado de Jesús que transformó el agua en vino. Y no me digan, era otro vino, era Malbec argentino, dicen los teólogos. Porque Jesús, si hacía las cosas, las hacía bien. Pero siempre nos presentaban esas normas como parte del Evangelio. Y esa subcultura evangélica se enredaba con el mensaje. Y siempre yo tenía la sensación que si seguía ese código externo, era la forma que Dios me iba a amar, que iba a agradar a Dios. Me costó muchas pláticas con Jesús. Me costó mucho destilar el Evangelio, quitarle ese veneno, salir de esa subcultura, de ese sistema de creencia en el que crecí. Me costó mucho, muchas horas de oración. Y lo triste es que muchos de mis amigos se dieron por vencidos y no conectaron con Jesús, porque esas insignificancias de la iglesia les bloquearon el camino. Yo imagino que si un hombre necesitó gracia fue Pedro. Si un hombre necesitó entrar al programa de protección de testigos y obtener una nueva identidad, fue Pedro, de todos. Pedro hizo una confesión de que Jesús era el Cristo y Jesús le dijo, bendito eres, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Y Pedro se agrandó así como zapato de monja. Después Jesús dice, mira, tengo que ir a la cruz, y Pedro lo reprende. Y Jesús le dice, estás hablando de parte de Satanás.
Y me imagino a Pedro diciendo, tienes razón, soy un fraude, metí la pata, me agarró Satanás, aquí está mi renuncia. Y Jesús diciendo, ¿estás loco? Acabo de invertir un discipulado en ti. No te voy a dejar ir. En el mar de Galilea, Pedro salta del bote y comienza a caminar sobre el agua hasta que deja de mirar al maestro y Jesús lo diagnostica hombre de poca fe. Pedro dice, ahora sí la fregué. Me hundí delante de él, soy un fraude. Acá está mi renuncia. ¿Estás loco?, dice Jesús. Acabo de invertir un milagro en ti. Tengo que poner la historia en la Biblia. ¿Cómo voy a aceptar tu renuncia? Pedro, después de tantos borrón y cuenta nueva, promete, ahora sí, gracias por lo que hiciste por mí. De ahora en adelante yo voy a cuidar mi santidad. Te lo voy a demostrar, me harté de fracasar, me harté. Voy a cuidar la sana doctrina, así que no importa lo que los demás hagan, yo nunca te dejaré. No lo pudo seguir ni una noche. Negó 3 veces a su mejor amigo. Y ahí dice Pedro, tenías razón, no puedo ser santo. Ahora es definitivo, renuncio, me voy a pescar. ¿Estás loco?, dice Jesús. Ahora menos que nunca, acabo de invertir un discipulado, un milagro, una resurrección en ti. Ahora más que nunca, borrón y cuenta nueva. Una vieja vida borrada, una nueva vida otorgada, las veces que haga falta borrarte. Las veces que haga falta bendecirte. ¿No es maravilloso? Las veces que haga falta. Hay gente que necesita reconciliarse con Jesús ahora. Y está en su hogar diciendo, Señor, yo me he apartado de ti, mis horas las he pasado consumiendo streaming. El pecado me ha abrumado. Pero el Espíritu Santo viene ahora y desde dentro te dice, corre al Padre. Vamos, salta la cerca, corre, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Dile, yo me rindo a ti, Señor, me rindo. ¿Sabe lo que es la rendición? Cuando alguien te apunta con un arma y te dice, levanta las manos, arrodíllate, las manos sobre la nuca, completamente indefenso, eso es rendición. Ríndete. Tú no presentas ni tu doctrina, ni tu santidad, ni traes tus derechos. Tú dices, Señor, me rindo a ti. La vida, el enemigo ha hecho estragos con mi vida. ¿Será que me amas? Oh, sí, pequeño. Te amé de tal manera que aún antes de que me conocieras ya te amaba. Aún desde antes que fuese gestado en el vientre de tu madre yo te escogí. He sido un sabueso, te he perseguido. He estado allí en tus momentos de lujuria y de pecado y de dolor, en los momentos de droga y de alcohol. Mi corazón se hacía trizas. Pero ¿sabes? Dice el Señor, nadie arrebata de mi mano a mis hijos. Nadie. ¿Has escuchado a alguna madre decir, soy una leona con mis hijos? ¡Ja! Tú no conoces al verdadero león. Nadie se mete con los hijos del león de Judá. No toques uno de esos cachorros, porque el león mirará directo a la droga, al alcohol, a la lujuria, a la pornografía, al espíritu de destrucción de familias y le dirá, te metiste con el cachorro equivocado. Te metiste con el hijo, la hija del león. ¡Oh, dulce espíritu! ¡Santo! Levanta las manos todos. Corriente del espíritu, sopla. Más. Los que tengan el bautismo del espíritu intercedan ahora. La gloria de Dios lo llena todo. Momento a momento. Más. ¡Uy! Hay gente encendida en fuego. Impresionante.
Dulce Espíritu de Dios Santo. ¡Oh! Más. Vamos, intercesores, intercedan conmigo. Habla nuevas lenguas. Levanta manos al cielo. Impresionante. Más. Rebando. Todo a Cristo. Hay gente corriendo a los pies de Cristo ahora. ¡Vamos! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Huya! ¡Se va! Hay vidas cambiadas. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Impresionante. Más. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Ando rafandeyo alzo. ¡Vamos! Padre, he transmitido lo que creo me has dicho que diga a este tu ejército, a estos tus hijos. Soy libre de la sangre de cada quien. Tu Espíritu Santo trae convicción. La gracia es abundante para todo. Como parte del sistema de protección espiritual de testigos de la resurrección, a partir de ahora se te entrega una nueva identidad. Tienes un nuevo ID. Vivirás en un nuevo domicilio llamado el reino de Dios. Nadie traerá a memoria las cosas viejas. Todas tus deudas serán pagadas completamente y nadie hará preguntas. Acabas de entrar al sistema de protección de testigos de la resurrección. Y a partir de ahora tienes una vida borrada y una nueva vida otorgada. Si la pierdes, regresa mañana. Habrá otra oportunidad. Y otra más. Y otra más. Y otra más. Las veces que la necesites. Porque nada supera el amor de Dios. Dios te bendiga. Dios te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Buen domingo, gente. Chao.